saludar a dos maestros. Voy a revisar si ya se encuentran en el sistema. Ya está el querido Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Les recomiendo, como siempre, sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte. Siempre García Luna. Hoy volvió a hacer noticia en la mañanera por lo que dijo Pablo Gómez, por lo que planteamos nosotros así, a grito pelado, antes de que se fuera a desayunar el presidente junto al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Paco, te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fíjate cuánta información, ¿no? Uno pensaba que después de las elecciones podría bajar un poco el ritmo informativo, pero ve hoy Latinos, García Luna, Queret, San Juan del Río, a donde busques, hay como una especie de podredumbre que va a seguir saliendo del viejo régimen, es decir, fueron más de 70 años, así que va a seguir saliendo y esto va a dar material para mucho tiempo, ¿no, Vicente? Y un saludo a César Gutiérrez, no sé si ya llegó, pero un saludo, Vicente, aquí estamos. Claro que sí, ya llegó el querido amigo César Gutiérrez Priego, el abogado César Gutiérrez Priego, experto en temas de seguridad nacional, que tiene mucho que opinar, que se ha convertido también en el terror de la fachiza, con mucho respeto lo digo, en las redes sociales, abogado, especialista en derecho penal, derecho militar y seguridad nacional. Querido César, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Otro de vuelta, Vicente, y un abrazo también para Paco, que es un placer siempre compartir espacio con él. Ustedes dicen, Paco, ¿por dónde le entramos? García Luna, Latinos, la chilladera que traen Loret, Denise Dresser y todos los exhibidos. Tú me dices, ¿por dónde le entramos? Vicente, pues todo junto es como revuelto, ¿no? Es como yo digo que esto es mejor todavía que una telenovela, es como un chismesote, pero bueno, grande, que tiene de todo. Mira, ya salió el peine, 2,400 millones de pesos para Latinos en 4 años, dinero que debía ser dedicado o destinado para otras cuestiones en algunos gobiernos, en el Tribunal Electoral, en el Poder Judicial, ¿va? ¿Qué es eso? Eso es una locura, es una locura. Señalamientos de triangulación de fondos que nosotros, que lavado de dinero. Pues claro que va a llorar Carlos Loret de Mola, que acaba de publicar un post a que Latinos envió un comunicado. Claro que tienen que llorar, Vicente. 2,400, mira, el salario o sus remuneraciones ahí están, pero cuando ves el todo, 4 años, 2,400 millones de pesos, eso es un dineral. Es un dineral y claro que tienen que rendir cuentas. Mira, yo estoy muy claro que cuando recibo una transacción bancaria superior a 15,000 pesos mensuales, tengo que darle una explicación y sé que el SAT está en mis cuentas, en el banco me lo advierten. Más de 15,000 pesos y un centavo, señor, tenemos que reportarlo al SAT. Aquí son 2,400 millones, poco más de 2,400 millones de pesos. Sí, Vicente, Latinos tiene que rendir cuentas, Loret tiene que rendir cuentas, Broso tiene que rendir cuentas, Lencho pues ya se descaró, ¿no? Ya lo sabíamos, pero Lorenzo Córdoba Vianello se descara también, Denise Dresser, ahí están todos, pero no es el hecho de que estén, sino a dónde están. En una empresa que triangula fondos públicos. Y si triangulas fondos públicos, tienes que rendir cuentas inmediato. Bueno, aun si fueran del sector privado, pero en esas cantidades y dinero del Estado, Vicente, todo el mundo tiene que rendir cuentas. Sé que el licenciado César Gutiérrez Priego debe pensar más o menos lo mismo. Todos pagamos impuestos, todos rendimos cuentas. Así que vaya documentos que da a conocer Pablo Gómez Álvarez. ¿Cómo ves tú la situación, mi querido César? Más de 2,000 millones de pesos. Todavía aparte, no nos dan ni café en la mañanera en Palacio Nacional. Nótese mi sarcasmo. Pero el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, cabrón, ¿y de dónde o como por qué invierten cerca de 400 millones en los últimos 4 años en Latinos? Bueno, no sé, mi querido César, pero todo huele, apesta
a corrupción, por lo que además dijo Pablo Gómez. Se suponía que era dinero para cuestiones médicas, para cuestiones de salud, y terminaron en este medio de comunicación golpeador. Mira, Vicente, me parece que es muy claro, ¿no?, lo que explicó Pablo Gómez hoy en la mañana. La unidad de inteligencia financiera se percata de que existe una serie de depósitos y triangulaciones de dinero, porque recordemos que se abre una empresa en los Estados Unidos, pero en específico en Delaware, en donde esos movimientos de dinero se consideran irregulares. Y más cuando pues estamos ante el hecho real de que la mayoría de esos depósitos se hicieron por medio de gobiernos estatales. Y como bien lo mencionas tú, se supone que era para ciertas cuestiones médicas y de salud, y que pues la empresa puede manejar los recursos que guste, pero recordemos que esto es un grupo, y como un grupo, ¿no?, empresarial, el hecho de que estén utilizando dinero que supuestamente o en teoría es para la compra y venta de medicamentos, pues por supuesto que llama poderosamente la atención, pero vamos todavía más allá. Yo incluso escribí un tuit en donde le preguntó a Penilei Ramírez. Ella aseguró en una de sus columnas que ella tenía documentos donde podía comprobar que la unidad de inteligencia financiera estaba investigando a Carlos Loret de Mola en específico. Y eso lo tomaron como si fuera, en teoría, un ataque a la libertad de prensa en contra de un periodista. Me parece que el que haya salido Pablo Gómez a explicar de forma clara y precisa que es una investigación desde el año 2021 por el hecho de todas estas transacciones irregulares, y como bien lo dijo Paco Cruz, todas las personas físicas o morales estamos sujetos a las leyes que existen en México, y cuando nosotros tenemos depósitos que no se pueden comprobar o transacciones irregulares como las que se manejan por parte de una empresa donde el dinero se mueve de Estados Unidos a México y viceversa, pues por supuesto que genera suspicacias, y por supuesto que por eso se presentan las denuncias. Será la Fiscalía General de la República quien determine. Sí, Vicente, dime. Déjame preguntarte, ¿tú ves algún delito, alguna violación a algún derecho de estos personajes mencionados en la mañanera? Te lo pregunto como experto en leyes, porque además tú publicas un tuit muy interesante. Dices: Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que desde el año 2021 existe una denuncia contra el consorcio Latinus por posible lavado de dinero. Negó que existe una investigación contra Carlos Loret, como lo señaló en una nota periodística Penilei Ramírez. La periodista señaló en su artículo, de Reforma por cierto, contar con las pruebas que demuestran una investigación contra Carlos Loret. Este es el momento para mostrar estas pruebas y demostrar que existe esa investigación contra el periodista y no solo contra el consorcio Latinus, quien recibió poco más de 2.437 millones de pesos desde menos de 5 años de gobiernos estatales y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Presentará las pruebas Penilei Ramírez? Y te lo pregunto porque ya salió Denise Dresser a decir que el presidente está violando la ley al exhibir quiénes y cuánto recibieron de lana de esta empresa que podría estar cometiendo delitos. O sea, al final podría terminar siendo dinero sucio. Bueno, así lo entiendo yo. Tú eres el experto, César. Mira, lo que pasa es que se presta también a la interpretación. ¿Por qué? Porque se está hablando de que existen datos personales de personas físicas que sin una orden judicial se hicieron públicas, ¿no? Y aquí hay que recordar algo. Si tú estás hablando de forma directa de un consorcio al cual se realiza una investigación y estás dando a conocer estos datos públicos, y que la unidad de inteligencia financiera no necesita una autorización judicial para solicitar esa información, así como el SAT tampoco lo necesita, porque algunas personas incluso hablaron del famoso secreto bancario. Me parece que aquí los señalamientos que ellos hacen tienen que ver en cuanto a información personal, ¿no? O supuestamente información personal, obviamente fue dada a conocer de forma pública. Pero hay que recordar algo: aquí sí existe una denuncia por la investigación que se realiza de que dinero público fue utilizado para ingresarlo a un consorcio privado, mismo que utilice ese dinero para pagarle a ciertas personalidades del periodismo o comentócratas o especialistas. Entonces ahí está la justificación de decir hacia dónde se ha desviado ese dinero y cuál es la forma. Por supuesto que habrá diferentes interpretaciones, pero yo todavía voy más allá, mi querido Vicente.
Todas aquellas personas que dicen que se cometen delitos y que dicen que se está violando, ¿no? Derechos humanos y derechos constitucionales y procesales, ¿por qué no presentan las denuncias? ¿No? A mí, por ejemplo, cualquier persona que me puede decir, oiga, es que usted en su momento con su papá, pues yo he mostrado incluso ante tu medio de comunicación todas las denuncias que yo sí presenté en su momento. Me parece que es lo que tendrían que realizar, porque entonces parecería que la defensa es únicamente de carácter mediático, ¿no? Y también vendría la pregunta importante: ¿qué ha pasado en nuestros 3 años de acuerdo a la investigación que ha realizado la Fiscalía General de la República? Porque hay que recordar que Pablo Gómez sale a dar contestación a una nota periodística donde aseguraba que se estaba investigando a Carlos Loret de Mola en específico de forma personal como una presión por parte del gobierno, y por eso él sale públicamente a decir que esta investigación data del año 2021, que no tiene absolutamente nada que ver con la línea editorial que maneja Loret de Mola y que tiene que ver no con el periodista, sino con el medio de comunicación que lo contrata, que forma parte de un consorcio que recibe dinero de gobiernos estatales. Entonces, si no se pierde de vista eso, lo que se realiza aquí es una investigación que va más allá de un medio de comunicación o de un periodista, sino de un consorcio que ha utilizado dinero público de los mexicanos para terminar utilizándolo ante un medio o un medio de comunicación que ya la línea editorial que ellos puedan tener es completamente distinto. Entonces es también para que se deje claro. Una cosa es la investigación que está realizando a un grupo empresarial del cual forma parte Latinos, y otra cosa es realizar una investigación en contra de un periodista porque no te gusta la línea editorial a lo mejor que maneja. Son cosas completamente distintas. Que pones el dedo en la llaga, y Paco, yo también quiero escuchar tu opinión. Dice el abogado César Gutiérrez Friego, ¿y qué ha pasado? Porque el propio Pablo Gómez dice, estamos a la espera de la fiscalía, ¿no? Que despierte de su letargo el fiscal general de la República. Me voy a ahorrar el golpe, diría el presidente. Pero también del lado del caso García Luna, por eso se lo planteé a Pablo Gómez. Oye, el Poder Judicial destrabando, descongelando a la esposa de Genaro García Luna para que maneje sus dineros, para que se los lleve a Estados Unidos. Y ya Pablo se descoce y dice, y así lo han hecho también con personajes ligados al crimen organizado. Y me parece aún más insultante esto del Poder Judicial. También tiene que tratarse, analizarse, desmenuzarse, Paco, porque hoy dijo Pablo Gómez que era triangulación estilo Latinos. Reciben el dinero en México, recibían el dinero en México, lo llevaban a un paraíso fiscal y lo regresaban a México. Mi querido Paco, escucho tus impresiones. Mira, Vicente, antes de esto te voy a decir algo. Yo me pregunto, ¿de veras a Carlos Loret de Mola, a Broso, a Fernando del Collado, a Denise Dresser, María Scherer Ibarra, no saben que Latinos triangula recursos públicos? ¿No saben que se triangulan recursos públicos a través de paraísos fiscales? Eso es gravísimo. Uno, cuando presta servicios para un corporativo, para cualquier empresa, sabe a dónde está parado. Estas personas no son ignorantes, que de cualquier forma, si hay un delito, no los exime. Pero dice María Scherer Ibarra, María Scherer, Loret, Broso, todos ellos no saben a dónde trabajan, saben que trabajan y que prestan servicios, por ejemplo, para un tipo que ha sido exhibido por corrupción en el pasado, como Roberto Madrazo Pintado, y aquí se habla de triangular recursos de varios estados, del Tribunal Electoral Federal o del Poder Judicial Federal de la Federación. Se habla de otras cosas que estos periodistas deben estar enterados. Eso es gravísimo. No los exime de nada. Sí, es una investigación contra un consorcio, contra un corporativo, pero estos personajes que se dedican en parte a la investigación, en parte a la academia, deben saber que trabajan para una empresa que triangula recursos. Eso es clarísimo. Lo otro, Vicente, lo de García Luna, mira, yo decía, fíjate, voy a hacer nada más una reflexión. En García Luna, el señor de la muerte, digo, ¿cómo no lo iban a pescar
si se les fue a entregar García Luna a Estados Unidos. No tuvieron que venir por él, nada. Yo digo ahora, ¿están pecando de qué? ¿O están abusando o son bien pendejos? La verdad, Vicente, ¿por qué? Están triangulando recursos, los alaban a través de paraísos fiscales, los regresan a México. Claro que la unidad de inteligencia financiera los iba a descubrir, claro que lo iba a hacer. Eventualmente, lo decíamos, mira, 15,000 pesos y un centavo te reportan a la UIF, al SAT, discúlpame, te reportan al SAT, y el SAT tiene la obligación de investigar y después de ver, de conocer o de saber la procedencia de esos recursos. Eso a mí me lo avisan, no es algo secreto, no es nada. El SAT, si alguien tiene vigilados a todo mundo, es el SAT, Vicente, y estos personajes lo deben saber cada uno de ellos. Y en el caso de García Luna, mira, yo digo la verdad, son bien pendejos, porque están lavando dinero en paraísos fiscales, lo regresan a México, el SAT los iba a descubrir y luego eso iba a pasar a la unidad de inteligencia financiera. Aquí lo dijimos desde 2020, Vicente, lo recuerdo, la primera entrevista que me hiciste, yo te dije, me preguntaste sobre Linda Cristina Pereira Gálvez y te dije, ella es la cabeza del grupo que lava dinero para Genaro García Luna desde 1992. En 89 se conocieron en el CISEN, ella pasó a ser su analista de inteligencia de cabecera, ella robaba documentos, los fotocopiaba, algunos los regresaba, otros se los llevaban para el archivo personal de Genaro García Luna. En 92 llegaron a un acuerdo de casarse para evitar que las autoridades eventualmente los detuvieran, y en caso que los detuvieran, no podrían declarar uno contra el otro. Eso es aquí, eso pasa en Estados Unidos, aunque hay ciertas reservas, pero ella desde 92 es la cabeza de la organización que lava dinero para Genaro García Luna. No sabían que iban a investigarla, no sabían que el SAT le tiene puesta la mira. No solo es ella, toda la familia, lo dijimos entonces, sus 3 hermanas, sí, sus 3 hermanas, algunos de sus sobrinos están involucrados en todo eso. Es decir, ¿a dónde podían esconder tanto dinero? No solo el que salía del Estado, por ejemplo, hoy sabemos que del gobierno de Enrique Peña Nieto salieron 750 millones de dólares más o menos, sino todo el dinero que entraba por la negociación. Creo que perdimos al maestro Paco Cruz. Pero de una... A ver si regresa el querido Paco. O vamos contigo, aquí, César. A ver, ahí está Paco. Vicente, yo decía, ¿qué no saben ellos? Lo deben saber, pero lo dijimos en octubre de 2020 en aquella entrevista. Linda Cristina Pereira Gálvez es la mujer que encabeza el lavado de dinero del grupo García Luna, Felipe Calderón, que no hay que separarlos nunca, o hay que juntarlos siempre. Es un mismo grupo, es la que lava dinero y es una organización que sigue funcionando gracias al Poder Judicial de la Federación. Lo dijimos el día, tú estabas en Nueva York, nosotros acá, el día que encuentran culpable a Genaro García Luna, ordenan descongelar, o ya nos explicó bien Pablo Gómez Álvarez lo que pasa. Ellos no congelan dinero, congelan a personas, las señalan, pero el Poder Judicial tiene la potestad de quitarlos de esa lista y hacer que manejen su dinero y hacerlos triangulares. Es decir, es un poder que está asociado con un grupo del crimen organizado que encabezaban Felipe Calderón y Genaro García Luna. Y también, recuerda, habían descongelado las cuentas, ahora ya sabemos cómo, de Luis Cárdenas Palomino. ¿Sí? Es una organización que opera con el permiso y la protección del Poder Judicial Federal y en especial de Norma Lucía Piña Hernández, la ministra presidenta de la Suprema Corte. Y hay toda una trama. ¿Por qué? Porque es muchísimo dinero. ¿Son independientes el Poder Judicial del grupo Genaro García Luna? Claro que no. Ahí adentro está metido el cártel de García Luna, Felipe Calderón, y los van a proteger toda la vida. Y tiene razón Sergio Gutiérrez cuando dice, o Pablo Gómez Álvarez, por eso es necesaria la reforma al Poder Judicial de la Federación. No es algo que tengan que negociarse,
pueden negociarse algunas otras cosas, pero el mandato es renovar a todo el Poder Judicial, ya lo dijo el presidente, 1,800 puestos, entre ellos los ministros de la Suprema Corte, los magistrados, algunos jueces, así que Vicente no sabe la Suprema Corte que lo que está haciendo, claro que sabe, no solo el grupo criminal de Genaro García Luna, allí tenemos al hijo del Marro, también ya liberado, tenemos a Abraham Oseguera Cervantes, el hermano del Mencho. ¿Qué están haciendo? Están haciendo operativo el crimen organizado en México y lo van a hacer mientras no haya una reforma judicial de fondo, Vicente. Tu opinión también, Ana, porque hay un momento en el que se enoja Pablo Gómez, se apasiona y dice, hay una jurisprudencia que queremos echar atrás, que básicamente hace ilegal lo que genera la Unidad de Inteligencia Financiera, esta lista de personas congeladas o de empresas congeladas, y bueno, lo que expone de que el Poder Judicial a diestra y siniestra, casi a contentillo, o quien paga, pues favorece con sus decisiones para sacarlos de esa lista, aunque tengan nexos con el crimen organizado. Qué fuerte, ¿no, querido César? Sí, pero a ver, aquí también tenemos que ser un poco honestos, mi querido Vicente. A ver, es cierto lo que dice Pablo Gómez. Y nada más explíqueme a la gente en qué cabeza cabe o cómo podría ser posible que Roberto Madrazo y su familia tengan un consorcio multimillonario cuando él fue gobernador y en teoría, haciendo cualquier análisis serio o un dictamen contable, sería imposible que con todo lo que él trabajó en toda su vida pudiera tener la cantidad de recursos que tienen para poder hacer esa clase de negocios. ¿Por qué? Porque hay que entender algo. Todo mundo tiene derecho a tener un negocio privado, todo mundo tiene derecho a que ese negocio genere ganancias. Pero por supuesto que estamos hablando cuando menos de tráfico de influencias. ¿De dónde me vienes a decir que por más de 2,400 millones de pesos se pueden ingresar a un negocio de una persona que fue gobernador, que si ni siquiera él se hubiera puesto a trabajar desde el kinder, podría estar cercano a esas cantidades? Entonces, nada más por lógica, para que la gente también lo pueda entender. ¿Qué problema tenemos aquí? La Unidad de Inteligencia Financiera lo que hace es ubica que existen movimientos irregulares, que los recursos, a lo mejor que están sacando de México, que se mandan a un paraíso fiscal y que con esto cuando regresan quieren limpiarlos o blanquearlos, pues por supuesto que te demuestra que hay por lo menos movimientos irregulares. Y cuando además tú tienes de entrada y sabes que esos movimientos irregulares vienen de gobiernos estatales, gobiernos municipales o incluso de la federación, pues por supuesto que dices, oye, pues por lo menos aquí hay un hecho con apariencia de delito. ¿Cuál es el problema? Que la Unidad de Inteligencia Financiera, de acuerdo a esta jurisprudencia que menciona Pablo Gómez, no tiene las facultades para realmente ordenar, si me explico, que exista un aseguramiento de una cuenta bancaria o de un bien inmueble o etcétera, porque esa función, el artículo 21 constitucional se lo otorga al Ministerio Público, el cual, pues por supuesto, viene representado por la Fiscalía General de la República. ¿Dónde viene el problema aquí? Que vemos una Fiscalía General de la República que cuando la Unidad de Inteligencia Financiera le manda la información y le dice, oye, de forma preventiva o precautoria, yo solicité la inmovilización de estas cuentas de banco. Tu Fiscalía General de la República, de acuerdo a tus facultades, inicia una carpeta de investigación y con la información que yo te estoy brindando, entonces tú solicitas a un juzgado que mientras llevas a cabo esta investigación, como medida precautoria, pues obviamente se ordene el aseguramiento de esa cuenta o de esos bienes inmuebles. Y esa es la parte que no conocemos, porque tampoco voy a culpar a la Fiscalía General de la República, pero por lo menos no sabemos si la Fiscalía General de la República. Ese fue el fundamento judicial que muchísimos jueces dieron al decir, bueno, tenemos que liberar las cuentas porque quien tiene la facultad de solicitar el aseguramiento es la Fiscalía General de la República. Pero además se supone que lo tiene que hacer por medio de un juez. Le tiene que solicitar al juez que el juez ordene ese aseguramiento precautorio para ver si posteriormente se demuestra que se cometió un delito, entonces sí, ya nos vamos al decomiso de estas cuentas de banco. Como no sabemos qué sucede ahí, porque si
Hemos hablado muchísimo de que no hay un área de comunicación social en el Poder Judicial Federal. Digo, ahora que acaban de cambiar al director de comunicación social hay un poco más de información, pero anteriormente no había. Pues no sabemos qué sucede tampoco con la Fiscalía General de la República. Y porque mucha de esta información es confidencial, entonces pues obviamente no sabemos qué es lo que sucede. ¿Y qué es lo que sigue pasando? Que vemos a jueces que con ese fundamento pues terminan liberando cuentas a personajes pues que obviamente están señalados de lavado de dinero, de pertenecer a un grupo criminal. Y no es que digamos ni podamos asegurar a lo mejor que el juez o el Poder Judicial Federal está en contubernio con estos delincuentes. El problema es que es muy probable que así sea, porque curiosamente cuando una persona normal, cualquier ciudadano, hace esa solicitud, no las conceden. Y cuando vemos que importantes personajes, ¿no?, del mundo criminal o con altas capacidades económicas o empresarios hacen este tipo de recursos o hacen valer este tipo de recursos por medio de un amparo, a ellos sí se los conceden. Entonces, pues obviamente dices, qué casualidad que todas aquellas personas que están señaladas, ¿no?, de formar parte de un grupo criminal y que tienen cantidades millonarias de dinero, sí se les conceden estos recursos de amparo, pero a cualquier ciudadano normal no se los conceden. Y ese es el problema que seguimos teniendo, que tenemos un sistema judicial que opera de acuerdo, con base en la legalidad y no en la justicia. Y como a la autoridad no se le tiene permitido nada que la ley no señale, pues ese es el problema y el camino que han estado utilizando. ¿Por qué? Porque recordemos que hay, pues también como en cualquier lugar, grupos de despachos de abogados que son los que llevan ese tipo de asuntos y que ya conocen el camino de por dónde irse. Y la realidad es que incluso hay jueces que parecería que ya tienen un criterio de cómo estar llevando a cabo esas resoluciones. De ahí a que podamos yo en lo personal decir que ese juez es corrupto, no lo puedo asegurar porque no tengo las pruebas. Pero sí es muy sospechoso que casi siempre sean los mismos juzgadores quienes terminan concediendo estos amparos a ciertos personajes con poder económico que están señalados de pertenecer a grupos criminales, y que cuando a esos mismos jueces y un ciudadano normal y de a pie solicita que se le concedan los amparos, no se les conceden. Entonces, pues, por supuesto que ahí es donde viene gran parte de esta molestia, y por eso la gente, al no tener mayor información, pues dice, el Poder Judicial es corrupto y yo lo que quiero es un cambio en el Poder Judicial. Por eso no han entendido, la reforma judicial se va a llevar, no importa lo que opinen. Lo que importa aquí es la forma como se lleve a cabo. Eso es lo que me parece, porque incluso el mismo Poder Judicial reconoce que se necesita un cambio, una reestructura en el Poder Judicial. Lo que pasa es que no quieren perder privilegios. Y todo esto que yo te comento me ha causado a mí problemas en mi trabajo profesional todos los días, al grado de que le han dado vista al Ministerio Público para que me inicien carpetas de investigación por mi activismo en cuanto a estar a favor de la reforma judicial, al grado de decir que mi firma no es mi firma y tener que llevar yo peritos particulares para demostrar que mi firma sí es mi firma. Pero eso lo hacen ¿para qué? Pues para meterte presión, para meterte miedo, como venganzas. Y no van a, la verdad es que no va a mellar mi activismo a favor de la reforma ni a favor de los logros de la Cuarta Transformación, porque también hemos sido críticos en las cosas que están mal, como ahorita al decir que no sabemos qué ha hecho la Fiscalía General de la República. Pero pues entender, mi querido Vicente, que estos entramados de complicidades que existen entre miembros de la delincuencia organizada y miembros del Poder Judicial, pues por supuesto que nos da una gran sospecha. Y cuando tienes un Poder Judicial que en vez de salir a explicar qué es lo que sucede, guarda silencio y dice que no es su obligación explicarlo, pues por supuesto que sacamos conclusiones propias. Definitivamente. Y para cerrar en la última vuelta, si me permiten, ¿juicio político o no? ¿Les parece apropiado o no que se busque el juicio político contra el juez Rodrigo de la Pesa, quien se metió en cosas que no le correspondían al meter la mano o querer meter la mano en decisiones del Tribunal Electoral? Y renuncia o no de Norma Piña, dice el presidente que no es necesario. Algunos pensamos que sí, porque no tiene autoridad moral. ¿Tú cómo ves, Paco, para cerrar tus comentarios? Mira, Vicente, César, la renuncia no debe ser por esto.
La renuncia de Norma Lucía Piña Hernández es obligada hace mucho, en el momento que se conocieron los encuentros clandestinos, porque además Alejandro Moreno Cárdenas no dijo que fue uno, sino que fueron varios. Cuando se conoció lo de los encuentros clandestinos de Norma Lucía Piña Hernández con el dirigente nacional del PRI, en ese momento ella, por vergüenza, por todo lo que implicaba, debió renunciar. En ese momento ella debió renunciar en el momento que se descubrió y se hace desde la presidencia de la República el entramado de contrataciones de personajes muy cercanos a Genaro García Luna, cuando liberan las cuentas de Linda Cristina Pereira Gálvez, cuando liberan las cuentas de Luis Cárdenas Palomino. Es decir, hay una serie de cuestiones que te llevan a decir, sí, debe renunciar ella misma, ya debía haberlo hecho. Cuando encuentras a un juez que excede o se excede en facultades y le ordena a jueces mayores, no sé si eso esté permitido, seguramente César lo sabe, pero yo digo, son los jueces de la Suprema Corte, es el brazo electoral de la Suprema Corte, y le da una orden. Me parece que sí hay un exceso y habría que investigar si, además de las personas que ya están identificadas, civiles, si también es una operación de Norma Lucía Piña Hernández, porque ella se sabe desde el principio, tiene la intención de incidir en la calificación no de la elección presidencial, porque esa difícilmente la pueden echar atrás, pero sí en tirar el plan C, que es la mayoría calificada o lo más cerca que se pueda de ella, en las cámaras de diputados, en la Cámara y de senadores. Así que no, yo digo, la renuncia de ella es obligadísima, pero de hace mucho, y el juicio político también. Es decir, yo, contrario a lo que piensa el presidente, digo, es una mujer que verdaderamente ha intervenido, en este caso, en el proceso electoral. En el proceso electoral 2024 lo intentó, lo hizo, y también intervino para liberar por lo que sea, por ese sospechosismo que hay, a capos del crimen organizado. Es decir, hay una serie de elementos que nada tienen que ver con el presidente de la República, tienen que ver con hechos reales, con hechos que vemos, que conocemos y que llevan mucho al sospechosismo. Todo eso debía hacer que ella renunciara, y en su caso sí debe ser sometida a un juicio político. Y del juez, pues mira, yo digo, es para empezar, porque ese tipo obedeció a ciertas órdenes, y las órdenes en ese poder judicial las controla Norma Lucía Piña Hernández. Así que, no, pero claro, cuando decimos que ese poder está podrido de raíz, pues está podrido desde hace mucho tiempo, y el día que lleves, así mira, en ocasiones decimos, el día que lleves a juicio y encarceles a un presidente de la República, los presidentes la van a pensar para robar, cualquiera, quien quiera que sea. Bueno, pues el día que enjuicies, sometas a juicio político primero, y luego de ahí a un juicio y encarceles a un juez, a un magistrado o a un ministro, pues se va a acabar, por lo menos vas a limitar los actos de corrupción, porque ya sabes que sí se puede. Así que yo soy de la idea siempre de que si hay elementos, evidencias para enjuiciar políticamente o quitarle el fuero, que es en realidad quitarle el fuero a alguien, en este caso a un juez o a un ministro o un magistrado, y después enjuiciarlo y después encarcelarlo, a mí me parece que es urgente, es necesario, no ahora. Hace mucho debió hacerse con presidentes, con funcionarios, y en este caso con funcionarios del Poder Judicial Federal, Vicente. Aprovechemos para invitar a la gente a que siga buscando tus dos más recientes libros, Paco, Las damas del poder y García Luna, el señor de la muerte, y que te sigan respaldando en redes sociales. ¿Nos recuerdas tus redes sociales, maestro? Vicente, pues yo te dejo un abrazo, al licenciado Gutiérrez Priego otro, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana, Vicente, para otro día, porque tienes lo de Querétaro, está buenísimo también. Así es, y mi querido César, para cerrar con tu opinión acerca de el